Quiero darle la bienvenida a Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista, criminalista, fue director general de actuación procesal en el Ministerio Público. Zair, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes, Idania. Gracias por la invitación, acá a la orden. Gracias a ti, gracias a ti. A ver, ¿cómo cambiaría el estado de excepción la vida del venezolano? Mira, Idania, es un tema sumamente complejo, primero por lo siguiente: los estados de excepción son propios de los estados de derecho. Esa es como la máxima, ¿no? Es decir, en aquellos estados donde se respeta la vinculación del poder con la ley, un estado de excepción es una situación extraordinaria donde la mayoría, donde la población entera se pone al corriente de que hay unos derechos que están restringidos y que inclusive puede incurrir en persecución, en delito, si incumple con esos derechos, ¿no? O si transgrede determinada normatividad. Pero no siendo Venezuela un Estado de derecho, ni un Estado constitucional, mucho menos convencional, porque el régimen que allí impera no tiene vinculación con la normatividad, entonces lo que hace es profundizar exactamente lo que ya hemos vivido o lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, que es este Estado donde el modelo del poder avasalla al ciudadano y le impide el ejercicio de sus derechos más elementales. Yo creo que profundiza el estado de terror. Es como decir, ahora estoy autorizado para hacer lo que vengo haciendo, porque ciertamente, y esto es una discusión, yo no estoy de acuerdo, y lo digo abiertamente, con algunos de mis colegas abogados e incluso algunas ONG que dicen que se pueden empezar a violentar derechos fundamentales o profundizar, cuando exactamente, inclusive aquellos derechos que no se pueden, que son intangibles en un estado de excepción, se violentan diariamente, como la vida, el debido proceso, la integridad física, la prohibición de desaparición forzada, hay agresiones sexuales contra presos políticos, hay confiscaciones de bienes, muchos se han referido al tema de los bienes. Así que cuando uno lo ve en estricto sensu, no hay nada que ya no haya hecho el régimen, solamente que en esta oportunidad dice, bueno, estoy investido de una autoridad que me permite hacer lo que he venido haciendo, lo que me da la gana. Es casi que una derogatoria ya formal de la Constitución, que ya viene estando derogada desde hace un buen tiempo en Venezuela. Así que desde lo práctico, yo creo que lo que hace es profundizar la gran crisis del Estado de Derecho y de derechos humanos que tiene Venezuela, pero haciendo las mismas cosas que han venido haciendo durante los últimos años. Eso es importante porque fíjate que desde que comenzó el tema del estado de conmoción exterior hace una semana, que nos pusimos a revisar, digamos, qué pudieran hacer, qué no, pues yo creo que la gran mayoría hemos llegado a la misma conclusión que tú, Zair. Es decir, en Venezuela se violan los derechos fundamentales cotidianamente. En Venezuela se desaparece la gente. En Venezuela se priva de libertad sin tener una razón para hacerlo. En Venezuela no hay debido proceso. No se cumple el debido proceso bajo ninguna circunstancia. En Venezuela hay represión. En Venezuela no hay libertad de prensa. En Venezuela, por pensar, prácticamente ya te detienen. Por escribir un X, te detienen. Por manifestar en la calle, te detienen, porque no aparezca tu familiar, el que protestó, te detienen y se llegan a la familia completa, incluidos los niños. ¿Qué puede cambiar? Lo que tú acabas de decir. Por cierto, lo hacía Chávez de una manera más inteligente, siempre le daba un viso de legalidad a lo que se le ocurría hacer, sobre todo aquello que tenía que ver con la violación de derechos humanos. Sí. Sin duda, Idania, pero acá fíjate que tiene un componente, sobre todo, fíjate qué interesante, lo anuncian con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, lo hace la vicepresidenta y está Rampolla, el encargado de la ONU, pero además dice que el fundamento
es el artículo 2 de la Carta de la ONU. Y yo le pido a la gente que le ponga mucho detalle a lo que dice esta señora que se hace llamar vicepresidenta, porque ella dice que el artículo 2 plantea que los miembros deben resolver sus controversias por medios pacíficos, si lo dice así, abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la política interna de los estados. Pero el asunto en Venezuela es que cuando se habla de los miembros son los estados miembros de Naciones Unidas. Y en este caso la controversia es entre un estado miembro, lo acabo de poner en mi cuenta X, que es Estados Unidos, y un cartel de narcotráfico, que es el cartel de los soles. No hay una controversia propiamente con un estado miembro de Naciones Unidas. Así que aquí hay un engaño, parte de un engaño, el decreto, que es decir que existe una controversia entre dos estados miembros, cuando realmente lo que existe es una movilización para el desmantelamiento de una organización criminal. Ahora, que esa organización criminal detenta ilegítimamente el poder en el Estado venezolano, eso es otra cosa, pero no es una controversia entre estados. Pero además, dentro de las múltiples ilegalidades que esto comporta, es que ella anuncia que esto entrará en vigor si se produce alguna intervención o se produce alguna agresión. Bueno, los estados de excepción tienen que tener una fecha de inicio y una fecha de terminación. Es cuando ocurre el supuesto, justo cuando ocurre el supuesto, que se dictan. No se dictan y se dejan en suspenso para cuando a mí me dé la gana. Y esa es la razón por la cual pasa por un control parlamentario y que habría que ver, Idania, y yo hago la invitación a que estemos muy atentos por estos supuestos opositores que accedieron ahora a este parlamento írrito, a ver cómo van a votar frente a este aplanamiento de cualquier derecho en Venezuela y si van a apoyar por unanimidad esto, ¿no? Claro, te interrumpo por esto. Es decir, se está pasando a la Asamblea con esa especificación de entrará en vigencia si se necesita y no con una fecha de comienzo y fin. Así es. Así es. Eso es lo que se entiende de la declaración que revisé múltiples veces. Dice, entrará en vigencia si hay agresión. Pues no. La única forma de que tú suspendas un derecho es que se dé el supuesto de hecho. Y en este caso, el supuesto de hecho es el de conmoción exterior, como lo dice el 337 de la Constitución, pero también la ley del 15 de agosto del 2001 que regula los estados de excepción. Es decir, si hay una amenaza que es absolutamente cierta, yo debo dictar el estado de excepción y debo dictarlo con una fecha de inicio para que por seguridad jurídica toda la población entienda cuándo empieza y cuándo termina y cuándo me lo pueden a solicitud del Ejecutivo, cuando lo pueden volver a renovar por 90 días más. En este caso lo dictan por 60 días, pero no se sabe cuándo empieza. Y eso forma parte de esta nebulosa, de esta inseguridad jurídica que es muy propia del chavismo, de decir, bueno, cuando empiece la amenaza, pero es que ellos dicen que la amenaza tiene muchos días. Es decir, ya están amenazados. Entró en vigencia ahorita cuando lo firmaron. ¿Qué va a hacer el Parlamento? Ese pseudo Parlamento le va a pedir al Ejecutivo póngale fecha cierta. ¿Qué va a hacer la Sala Constitucional? Lo que diga Maduro. Todos sabemos que no hay separación de poderes. Y esa es la razón por la cual empecé esta conversación diciéndote que esto es una figura propia de los estados de derecho. Donde no hay Estado de Derecho, ni siquiera se justifica. Ni siquiera se justifica. ¿Por qué? Porque él plantea que está pidiendo poderes especiales para la defensa y seguridad de la nación. Los tiene por la Constitución y la ley orgánica de defensa de la nación. Es comandante jefe de la Fuerza Armada, puede hacer lo que quiera. Y además, bueno, una de las cosas que me preguntaban recientemente, dice, bueno, pero puede intervenir bienes. Tienen años interviniendo bienes por como les da la gana. Interviniendo, expropiando. Expropiando, ni siquiera expropiando, Idania, confiscando. Confiscando, porque esa es la palabra. expropiación implica, aunque sea que pagues el justiprecio. Claro. No, aquí los bienes se confiscan, se ocupan y no hay pago de retribución alguna a las personas que son víctimas de eso. Así que ni siquiera, como lo dice la ley orgánica, que te da unos poderes especiales para disponer de algunos bienes. Por ejemplo, en un Estado de Derecho, usted requiere ir a una finca privada y colocar ahí un puesto de mando militar. Usted no tendría que pedir permiso porque dice, mira, está en riesgo el país, yo necesito este espacio y necesito además comerme las reses que usted tiene.
y necesito además que provea de leche a la tropa y tal. Y cuando esto pase, el Estado le retribuirá los gastos en los que hubiésemos incurrido. Pero es que eso lo hacen sin que medie ningún estado de excepción. En Venezuela hay un estado de excepción. Yo diría que por lo menos desde la constituyente del 2017 se agravó el estado de excepción. Ya teníamos muchísimas dificultades, pero ya a partir de ahí no hay cumplimiento normativo de ninguna naturaleza. Y fíjate que ahora estás alegando una normativa de Naciones Unidas como fundamento, pero cuando estás en el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, y se te llama a cumplir con normativa de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, tú dices que eso es injerencista, dices que eso va contra la autodeterminación de los pueblos, planteas que hay un esquema imperial que pretende inmiscuirse en Venezuela. Pero la normatividad ahora sí la estás utilizando para decir que el artículo 2 te autoriza a designar un estado de excepción cuando estás partiendo de que hay un conflicto entre estados. Y aquí no hay un conflicto entre estados porque no hay una agresión contra Venezuela, sino contra un cártel criminal narcoterrorista liderado por Nicolás Maduro. Ahora, en ese pseudo parlamento, Zair, como tú mencionas, hay, bueno, se supone que hay ahora miembros de la oposición que fueron elegidos. Por eso también señalabas, hay que ver cómo van a votar, qué van a hacer, qué van a decir. Así es, porque es que lo mínimo que tendrían que decir es, bueno, analicemos los supuestos de hechos, señores. Primero, justifícame, hay una agresión contra Venezuela, hay una declaratoria de guerra contra el Estado venezolano, hay una amenaza de ocupar el territorio o hay una amenaza contra un grupo de personas. Eso es lo que tendría que decir alguien desde la perspectiva de la oposición. Y luego, es posible que tú, que vienes de un esquema de incumplimiento de los derechos humanos fundamentales que ni siquiera puedes soslayar o que no puedes suspender, por ejemplo, el derecho a la información. Es uno de los que no puede suspender conforme al artículo 7 de la Ley de Estado de Excepción y se encuentra totalmente suspendido. Es decir, quien cerró más de 300 emisoras, quien acabó con los periódicos, quien expropió RCTV, me va a pedir ahora que le dé poderes especiales para que la comunicación no fluya, por ejemplo. Entonces, ese reclamo tendría que hacerlo cualquier parlamentario serio, no solo de oposición. Pero sabemos que precisamente la ausencia primero de voluntad, pero además la complicidad que hay en ese parlamento, y te aseguro, Idania, y hay que estar atentos los venezolanos, que levantarán todos la mano sin hacer ningún cuestionamiento a que Maduro se corone emperador, porque esto es la coronación de emperador ya desde el punto de vista legal, de decir, mira, señores, yo no necesito, como no he necesitado normatividad y ahora me amenazan, entonces, bueno, colóquenme como emperador y de aquí en adelante yo no necesito ni siquiera ningún otro poder alterno que me controle, que ya no me controlan porque todos son cómplices, pero ni siquiera tengo que cumplir ahora la formalidad. Y aquí uno de los graves problemas de este tipo de estados de excepción, y por eso es que las constituciones y el sistema interamericano de justicia, el sistema europeo de justicia inclusive, o los mismos mecanismos de Naciones Unidas, los hacen que sean muy restringidos, porque a partir de los estados de excepción, acabas con el derecho de todo el mundo. Y en Venezuela, que ya están seriamente comprometidos, prácticamente no están vigentes, estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad. Claro. Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad. Me quedo con eso, si es que es posible mayor oscuridad en Venezuela. Zair, como siempre, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación.